Este 3 de junio, el Fondo Monetario Internacional ha sorprendido sobre todo con un artículo de Kristalina Georgieva, que es directora gerente de este organismo internacional, y es que lo verdaderamente interesante es que acaba de publicar un artículo en el cual se definen cuáles van a ser las perspectivas del Fondo Monetario Internacional en materia del gran reinicio financiero. Suscríbete a Entornos Financieros, esta carta de Kristalina Georgieva no tiene pierde y te revela cuál es el interés del Fondo Monetario Internacional en esta crisis y cuáles son sus metas a futuro en relación a los países que forman parte de este organismo financierista. De entrada el artículo comienza anunciando que de los 170 países que forman parte del fondo, la realidad es que al final del año la economía de todos se va a reducir. Sí, como lo has oído bien, de 170 países la economía de todos se va a reducir. Quédate hasta el final de este video ya que conocerás cuáles son los intereses financieros que se encuentran atrás del reconocimiento del Fondo Monetario Internacional de que se aproxima un gran reseteo de la economía. Y así Kristalina Georgieva invita al Fondo Monetario Internacional a actuar ante el gran reinicio financiero y enfatiza que la posición del Fondo Monetario es el de inyectar mayor cantidad de dinero y estímulos fiscales a los países para que estos puedan lidiar con sus crisis nacionales, y ya sabemos todos lo que significa. A mayor dinero y capital inyectado por el Fondo Monetario Internacional, igualmente mayor intervencionismo. Menciona Kristalina Georgieva que este financiamiento lo que busca es un mundo más verde, más inteligente y más justo, pero en esto habrá que entender entre líneas qué es lo que el Fondo Monetario entiende por un mundo más verde, más inteligente y más justo. En relación al primer aspecto, al de un mundo más verde, menciona Kristalina Georgieva que los gobiernos deben de establecer inversiones públicas e incentivos para inversiones privadas que apoyen un crecimiento bajo en carbono y resistente al clima. Ojo, aquí lo importante que hay que resaltar entre líneas es que nunca se refiere que este crecimiento verde tenga que ser ni más económico ni accesible a todas las masas poblacionales. Si bien es cierto, a continuación menciona que se debe de favorecer el empleo en estos sectores verdes en el restablecimiento de algunos factores económicos, sin embargo, el énfasis que se hace se refiere al hecho de propiciar, por una parte, el uso de tecnologías verdes cuya principal característica no es la de ser precisamente ecológicas, sino la de contaminar muchísimo más. Por ejemplo, en esta posición del Fondo Monetario Internacional, no se dice cuál va a ser la posición del fondo cuando veamos nosotros que los primeros vehículos a baterías terminen en los tiraderos y deshuesaderos, con las baterías expuestas al clima y con los contaminantes como el mercurio permeando los campos freáticos y ocasionando con ello mayores enfermedades entre la población. Simple y llanamente la misión del fondo es finalizar de forma irracional con las inversiones en petróleo. Si bien es cierto, el petróleo es una industria indiscutiblemente contaminante, sin embargo, quede a la reflexión qué es lo que va a pasar cuando a los deshuesaderos lleguen los químicos que son aún más cancerígenos y dañinos para la población en las nuevas tecnologías llamadas verdes. La segunda preocupación del Fondo Monetario Internacional es el surgimiento y el crecimiento que ha sufrido en razón de la crisis generada por el engendro neumónico del mal, la economía digital, y efectivamente parece que al Fondo Monetario se le ha antojado ya hincarle el colmillo al pastelito que presenta actualmente la venta en la economía digital. Y es que el Fondo Monetario parece que no da paso sin guarache. Entre sus denodadas preocupaciones financieras está el de financiar a todas estas empresas que, sin necesitar antes de su ayuda, ahora se le ocurre que sí la pueden necesitar. De hecho, me da la impresión que incluso pudiera exigir el propio fondo que deben de necesitar su ayuda, con el propósito que quienes han desarrollado empresa en este tipo de economías reciban el apoyo de este loable banco. Como lo oyes,
el banco está interesado en que si tienes un negocio digital, le pidas prestado. Ya con esto tú puedes obtener tus propias conclusiones. Y como tercer punto, expone Kristalina Georgieva que su principal interés es lograr un crecimiento más justo. Dado lo anterior entre la economía verde y el hecho de que el banco exige que le toque una rebanadita de la economía digital, ¿qué crees que podamos entender nosotros por un crecimiento más justo? Y es que reflexiona literalmente Kristalina Georgieva. Sabemos que si se deja solo, por supuesto, al mercado electrónico, esta pandemia profundizará la desigualdad, como si el Fondo Monetario no lo hubiera propiciado ya. Eso ha sucedido en pandemias anteriores. No, hay que recordarle también, sobre todo en las constantes intervenciones del Fondo Monetario Internacional, que son las que han enfatizado la desigualdad. Vaya preocupación. Pero agrega, podemos evitar si nos concentramos en invertir en las personas. Ya, ahí está el mensaje claro. Les interesa que tu negocio les pida un crédito. En el tejido social de nuestras sociedades continúa, en el acceso a oportunidades, me imagino han de ser bancarias, en la educación para todos, sí, en cómo solicitar un crédito a las instituciones que se deriven del fondo, y en la expansión de los programas sociales para cuidar a las personas más vulnerables. Sí, seguramente los comerciantes en materia de economía digital son altamente vulnerables. Continúa, entonces podemos tener un mundo que sea mejor para todos. Sí, me suena que todos son los banqueros. Y agrega que al final una amenaza, dice, entonces ahora viene la amenaza. Entonces ahora es el momento de dar un paso adelante y usar toda la fuerza que tenemos para pasar la página. Aquí es muy importante saber entender a qué fuerza es a la que se refiere con el propósito de hacer pasar la página y con el propósito también de lograr estas tres metas: propiciar una excluyente tecnología verde, propiciar su intervención en el comercio digital y por último propiciar en lo que ellos consideran un crecimiento más justo, donde no puede un negocio digital crecer si no es bajo el cobijo forzoso de un banco. Continúa Kristalina Georgieva, en el caso del Fondo Monetario Internacional tenemos una capacidad financiera de $1 billón, sí, de papel higiénico, y una tremenda participación en el lado de las políticas. De aquí que sea muy importante, salvo tu mejor opinión, que estemos vigilantes de nuestros gobiernos y sobre todo las políticas fiscales que se antoja. Ya los impuestos que se están imponiendo a tecnologías en México van bastante adelantaditos en esta mira y visión del Fondo Monetario Internacional. Pero déjame tus comentarios. ¿Consideras tú que gran parte de los impuestos que ahora están implicando que se reduzcan las utilidades en las empresas, dada la imposición del IVA y del impuesto sobre la renta en materia de retenciones, son en realidad políticas que más de México vienen del extranjero? Estoy leyendo todos tus comentarios. Esto ha sido Entornos Financieros. Suscríbete. Hasta luego.